Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, ya a mitad del mes de noviembre, a mitad del mes noveno, del mes 11, pero el mes noveno por su nombre, November, a mitad de la vida que estamos caminando día a día, momento a momento. Vamos a conversar esta noche del mártir, de los martirios. Martirio, la palabra martirio en el griego antiguo significa testigos, testimonio. Y vamos a recordar los mártires jesuitas del Salvador que dieron su sangre. Y vamos a recordar también a un pueblo que ha sido testimonio del Evangelio durante 528 años. Estoy hablando del pueblo de Puerto Rico, la isla de Borinquen, la isla del encanto, la isla en la cual no se queda, cuando uno la visita no queda indiferente. Pero vamos a comenzar nuestra tertulia con alegría y esperanza, con ilusión y recuerdo para todos los que están en nuestro recuerdo. No hay camino, sino estelas en la mar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Empezamos nuestra tertulia, aunque hemos empezado con nuestro saludo, pero ahí va nuestro encuentro. Les decía que íbamos a hablar de mártires a los cuales les cortaron la cabeza, les pegaron 2 tiros en la cabeza y se acabó. Son los mártires jesuitas del Salvador. Miren, cuando hablamos de mártires nos vienen enseguida a la mente aquellas escenas que hemos visto en libritos y en novelas y demás, de leones, de gladiadores, matando a niños, matando a hombres, matando a mujeres. Y siempre nos ha sobrecogido y hemos pensado eso queda muy lejos, eso queda, imagínense, estamos en el siglo XX, siglo XXI, en el siglo I, en el siglo II, San Pedro con las crucificado patas arriba, el otro que lo quemaron, el otro que le cortaron la cabeza. Siempre nos ha quedado ese sentimiento romántico y lejano del martirio. Pero mártires, la palabra mártir significa testigo del amor de Dios, testigo de la creencia en algo, testigo de la creencia y del servicio a los demás, testimonio. Y entonces sí, esos mártires del principio pues fueron la semilla. Hubo un gran teólogo en los primeros siglos del cristianismo, Tertuliano, que afirmaba: sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Y así ha sido. Pero todavía hoy en día seguimos teniendo mártires. Y nuestra América ha sido... La tierra americana se ha empapado con la sangre de testigos del Evangelio. Pues me viene a la mente pues en 1982, 89, el 16 de noviembre de 1989, la Universidad Centroamericana del Salvador, soldados salvadoreños entrenados, masacraron a un grupo de 8 personas y los agregaron a la lista de más de 75.000 víctimas de una guerra civil que duró más de 12 años. Pero El Salvador es un ejemplo. Ahí fue asesinado como testigo del Evangelio el arzobispo del Salvador, Óscar Romero. Ahí fue asesinado el padre Rutilio Grande. Fueron asesinados una serie de personas simplemente por poner en práctica el mensaje social del Evangelio. Entonces, esa sangre no puede quedar en vano. Y por eso en el mes de noviembre nos cabe ese recuerdo. Empezamos noviembre recordando a todos los santos, recordamos a todos los difuntos, recordamos ahora a los testigos del Evangelio, los testigos de la justicia y de la paz. Por eso mes de noviembre es mes de recuerdos, que tengamos el recuerdo de esos 8, Ignacio Yacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Armando López, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno, Elba Ramos y Celina Ramos, que eran la sirvienta y la hija de la sirvienta, la cocinera de la comunidad.
Al recordar hoy el aniversario de este trágico evento, ¿qué lecciones podemos aprender de estos mártires modernos? Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Es una tentación pensar al conmemorar en estos días el aniversario del trágico evento que se llevó la vida de 8 personas. ¿Qué lecciones podemos sacar de estos mártires modernos? Es una tentación pensar en el martirio como remanente de otra época, pensar que solamente eran mártires en el principio del cristianismo. Recordamos imágenes de cristianos ofrecidos a los leones en la antigua Roma, o misioneros europeos asesinados por indígenas, preocupados estos últimos tanto por la política como por la fe de los extranjeros. Sin embargo, tenemos que tener una cosa muy clara. Los cristianos continúan siendo perseguidos y asesinados por su fe. Los mártires de la Universidad de Centroamérica de la UCA en El Salvador muestran una evidencia clara de esto. Su muerte sigue siendo sentida por aquellos que la hicieron. En septiembre, la Iglesia beatificó el primer mártir nacido en Estados Unidos, Stanley Rother, que fue asesinado mientras trabajaba con mayas en un pueblo guatemalteco en 1981. En 2014, el padre Franz van der Loh, sacerdote jesuita, fue asesinado a tiros por terroristas yihadistas en el jardín de un centro comunitario en Homs, en Siria. En marzo de 2016, 4 hermanas de las misioneras de la Caridad, la orden religiosa fundada por la Madre Teresa, formaban parte de un grupo de 14 personas asesinadas por soldados del Estado Islámico en Irak y Siria, en Arden, en Yemen. Desde la persecución persiste. Estos ejemplos nos muestran cómo la misma naturaleza de ser cristiano profeso, en estos casos como testimonios religiosos consagrados o sacerdotes ordenados, pueden ser causa suficiente para el asesinato. Obviamente no todos nosotros vamos a ser mártires, sin embargo, incluso para aquellos que viven más lejos de la violencia de los ejemplos anteriores, ser testigos proféticos del Evangelio puede ser una acción peligrosa. En sociedades cada vez más, la sociedad en la que vivimos, cada vez más secularizada, a menudo es impopular, sino francamente detestado, hablar con fuerte convicción religiosa. No tenemos que buscar más allá de los comentarios en línea de varios artículos religiosos. Nuestra fe debe de orientar nuestro trabajo. Nuestra fe, miren, no es algo que practicamos una vez a la semana los domingos por la mañana y ahí luego lo guardamos en secreto. Es algo que debería orientar nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, nuestras relaciones, incluso nuestra vida política. Los mártires jesuitas, junto con Óscar Romero, con Rutilio Grande, con tantos otros catequistas anónimos que nunca sabremos sus nombres, son ejemplos inspiradores de la fe que se integra en la actividad de la vida cotidiana, incluyendo el funcionamiento mismo de una universidad donde trabajaron. O sea, ser cristiano no es ir a misa los domingos, no es eso. Es vivir. Hay que pensar una cosa. La semana tiene 7 días. 24 por 7, 7 por 4, 28, 7 por 2, 14 y 2, 16, 166 horas. 164 horas tiene la semana. Entonces necesitamos vivir nuestra fe solamente en la hora de la misa. Como que no funciona la cosa. Es vivir en nuestro trabajo, vivir en nuestro hogar, vivir en nuestro entretenimiento, vivir en nuestra enfermedad, vivir en nuestra pena, el mensaje del Evangelio. Les traigo a mención, a colación esto de los mártires, primero porque son sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Ha producido un revivir y un preocuparse más de la Iglesia, de los creyentes, los que somos creyentes, que el simplemente ir a rezar. El ir a rezar está bien, pero ya lo dice nuestro refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que rezar, pero hay que integrar esa fe en la vida cotidiana. ¿Que nos puede llevar al martirio? Nos puede llevar. ¿Que nos tiene que llevar al martirio? Porque devolverle el valor original a la palabra martirio.
Martirio es ser testigo de la fe. Tenemos que ser testigos de nuestra fe en las alegrías y en las esperanzas, en las penas y en las tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Así nos lo recordaba la Iglesia, así nos lo sigue recordando y nos sigue invitando a ser testigos del Evangelio, mártires del Evangelio, allí donde estamos viviendo, en el hogar, en el trabajo, en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en la pena, en el mundo que vamos construyendo con alegría y esperanza. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que el pasado mañana es 19 de noviembre. 19 de noviembre se cumple los 528 años de la llegada del Evangelio a Borinquen, a Puerto Rico. Primero a la isla de San Juan, se llamaba toda la isla San Juan, y Puerto Rico era el Puerto Rico, el puerto de San Juan. Después hubo una serie de cambios en la historia y que se quedó el nombre de San Juan para la capital y el nombre de Puerto Rico para la isla entera. Fue descubierto, fue encontrado, fue hallado, fue, llamémosle como queramos, la isla de Puerto Rico por Cristóbal Colón el 19 de noviembre de 1493. Llega a la isla de Borinquen y le dan el nombre de San Juan Bautista en honor del príncipe Juan, hijo de los reyes católicos. Más tarde se llamaría Puerto Rico. Los nativos que había allí eran tres grupos: los araucos, los taínos y los caribes. Procedían de los taínos de la isla española y de los caribes antillanos. Los caribes fueron, junto con los mapuches en Chile, los dos únicos pueblos que no pudieron ser sometidos por los españoles y por los portugueses. Todos los demás, de una forma u otra, fueron mezclándose. Los caribes todavía existen. Recuerdo el profesor de semiótica y de lenguaje en la Universidad de Mayagüez, en el recinto de Mayagüez, que nos decía eso, que se habían mezclado con los negros cimarrones, los negros que huían de las plantaciones en Belice, y allí formaban los Black Caribbeans, que son la mezcla de africanos fugitivos y caribes que sobrevivían y demás. Vivían en casas llamadas canéis, el jefe del clan llamaba por los españoles cacique, era líder en paz y en guerra y muchas veces sacerdote de la religión taína. Veneraban sus deidades ultraterrenas, dotadas de poder para el bien y para el mal. La colonización, Yáñez Pinzón visita la isla en 1505, porque es una cosa importante. En 1493 la descubren, toman nata y se largan. Ahí no apareció un gallego, no apareció un español en 8 años, en 7 años, 1590, sí, en el 93, en 7 y 5, 12 años. Durante 12 años estuvo abandonado, estaba ahí en reserva. Entonces en 1505 Yáñez Pinzón visita la isla con Ponce de León, con 50 de sus compañeros, la explora detenidamente durante varios meses a partir de julio de 1509. La historia pues es sobre de idas, de venidas, pero tiene una serie de cosas interesantes e importantes Puerto Rico, aparte de lo que uno pueda sentir sentimentalmente, valga la redundancia, y el conocimiento, pero hay aportaciones muy valiosas. En primer lugar, es la primera diócesis en todo el continente americano
Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, toda América, en la América hispana, en la América inglesa, toda América, la primera diócesis, la primera ciudad que tiene un obispo residencial. Fue creada diócesis anteriormente, pero sin el permiso de la corona, y entonces las tres primeras diócesis son de San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo de Guzmán y la Concepción de la Vega. Pero el primero que toma posesión es Alonso Manso en 1511, el día en el que se toma la posesión, y es la diócesis más antigua y la diócesis que más tiempo ha tenido un obispo en su posesión del cargo y demás. Primera en tener obispo. Primera, por tanto, van a ser de Puerto Rico, donde salen a la conquista, al descubrimiento de los Estados Unidos de América, de la tierra, de tierra firme, de tierra grande, de tierra continental. En San Agustín fundan una ciudad y en San Agustín celebran la primera misa. Por eso la primera misa en los Estados Unidos de América se celebró en español. Era un chorro de boricuas que andaban con Ponce de León, que se tiraron para acá arriba a la Florida. ¿Por qué le ponen la Florida? Porque fue descubierta un domingo de Pascua Florida. Por eso fue el nombramiento de la Florida en ese sentido religioso por parte de los Pinzón y de Ponce de León. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Quiero recordarles que este domingo es tercer domingo de mes, tercer domingo de noviembre, noviembre 20, prácticamente víspera de noviembre 20 a noviembre, de domingo a jueves, víspera de Acción de Gracias. Por tanto, vamos a tener la misa en honor del Divino Niño y vamos a darle gracias a Dios, Día de Acción de Gracias, por todo lo que hemos vivido este año. Pandemia, problemas de pandemia, enfermedades, hermanos que se han ido para el otro mundo, etcétera. Es darle gracias a Dios porque estamos vivos, darle gracias a Dios por la vida, darle gracias a Dios por el día de hoy. Punto. Entonces les invito a que se unan a nosotros. Lamentablemente no podemos tener un cafecito, un bizcochito, un algo, porque la pandemia nos lo impide, pero no nos impide reunirnos, decirnos hola, buenos días, buenas tardes, gracias a Dios por habernos reunido y para adelante que es para allá. Así que les espero el domingo a las 2 de la tarde en la iglesia de San Columba para celebrar la Santa Misa de Acción de Gracias al Divino Niño. Volviendo a Puerto Rico, hay una serie de primicias en Puerto Rico, pero que todo eso se viene abajo un poco. Bueno, primicias. En Puerto Rico se construye una de las 3 primeras universidades que hay en el continente. Una pelea entre Santo Domingo de Guzmán y San Marcos de Lima, a ver quién de los 3 era la universidad, de las 2 era la universidad más antigua. Entonces descubrieron, el presidente de la Academia de la Historia, la persona neutral, que universidad como universidad con todos los poderes estaba en la de Santo Domingo, pero universidad como centro de estudios
privado, vamos a llamarle así, para entenderla, estaba el Estudio General de los Dominicos en Puerto Rico. ¿Por qué? Pues porque para crear una universidad se necesitaba el permiso del rey y el permiso del Papa. Los dominicos pidieron permiso al Papa, pero no pidieron permiso al rey. Por tanto, no se consideraba como obra, como universidad, sino como un centro de estudios más de parte de los dominicos. El caso es que ya hay, en los primeros 50 años, ya empieza la cultura, empieza la religión, empieza las ciencias, empieza todo, la docencia en Puerto Rico. En Puerto Rico, por ejemplo, había en San Germán, es una de las ciudades más antiguas del continente también, había una capitanía general, un tribunal general donde se servían las necesidades de la isla, y de allí se cree que salió el padre de San Martín de Porres hacia Lima, que era la segunda gran ciudad del Caribe. Se fueron a 3 sitios del Caribe como punto de llegada, era para después continuar a la Florida, continuar a México, continuar a Lima, continuar a tierra adentro, y desde lo de Lima y demás se hacía desde Puerto Rico. Al ser descubiertas las religiones de Nueva España y más tarde la de Perú, Puerto Rico pierde interés colonial, político y eclesiástico, pasando a representar solamente un papel de escala para las naves destinadas al continente. En 1530, el censo que se hace decía que había 369 españoles. A mediados del siglo XVI no pasaban de 800. El padrón de habitantes efectuado por el sacerdote Juan de Aguilar en 1673 daba 820 blancos y 304 pardos libres. Al final del siglo XVII la población total oscilaba entre los 3.000 y los 4.000 blancos. Era simplemente punto de entrada y punto de salida. Así va a pasar todo, sin pena ni gloria, toda la historia de Puerto Rico hasta el siglo XIX, 1898, en que empieza una etapa nueva en la historia, de la cual hablaremos ahora en un momento. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia. Podríamos decir que la historia de Puerto Rico tiene diversas etapas. La primera del descubrimiento, la traída de la devoción a la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Belén, y el extenderse con los dominicos, el centro de cultura, el estudio general, e ir poco a poco haciéndose con la agricultura. La primera etapa hasta que dura pues unos 70, 80 años. A partir de 80 al siglo XIX es la segunda etapa en la cual se va desarrollando la vida, se va desarrollando el quehacer de cada día, una zona agrícola de poca extensión, porque el problema de Puerto Rico es que el terreno es muy pedregoso, el terreno es a pocos pies, hay enseguida roca. Parece ser que son los restos hundidos de una gran cordillera que va desde la Florida hasta el Alto Orinoco en Venezuela. Pero se hace agricultura, no se encuentra mucho oro,
pero hay atractivo hacia ella. Se va a convertir en un poco el toll, por así decir, el sitio donde se paga el toll para los barcos que iban a cruzar, los convoys que cruzaban de América a España. Bajaban desde México y de Portobelo en Panamá, y entonces se juntaban en Puerto Rico y de ahí seguían en ruta hacia Europa. Eso prácticamente siglo XVII, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, una serie de escaramuzas por parte de piratas holandeses y piratas ingleses que quieren acabar con la isla, hacerla propiedad primero de Holanda, después propiedad de Inglaterra, pero no lo logran. Entonces ya el siglo XIX es el siglo ya en que se forman los grandes revuelos de migraciones europeas hacia acá, sobre todo los corsos, que se van a dedicar a la industria del café, y muchos mallorquín, que va a dedicarse a poblar la isla, que estaba semi deshabitada, sobre todo en el centro de la isla. Pero el momento clave en la historia reciente es el momento del 25 de julio de 1898, en que la isla entra a ser propiedad de los Estados Unidos de América. Situación que todavía hoy se está viviendo, que no se sabe si es Estado, si es libre, si es asociado, qué diantres es eso, lo que el embeleco, como dicen en Puerto Rico, que se ha formado. Pero a la hora de la fe hay un fenómeno muy interesante y muy importante. Primero, en la fe en Puerto Rico siempre ha habido escasez de sacerdotes, ha habido escasez de clero para evangelizar. Es verdad que también había escasez de personas, pero no era una zona muy atractiva porque no había oro, no había grandes industrias agrícolas, era simplemente el terreno muy pedregoso, muy rocoso y demás. Pero se vivía el catolicismo, o sea, a su manera, pero se vivía. Había una serie de instituciones benéficas, había 3 hospitales en la isla, y el hospital militar, que era el servicio de los militares, el hospital de la Concepción, que todavía hoy residen allí las monjas, las siervas de los enfermos, las siervas de María, y se llama el hospital de la Concepción, y luego un hospital en San Germán, al sur de la isla. Era un servicio, pues eso, que se iba atendiendo poco a poco. Al llegar una de las misiones manifiestas por el ejército norteamericano al ocupar la isla era protestantizar la isla, hacerla protestante, dejar que hablaran español y imponer el inglés. Estamos hablando de 1898. Entonces surge un movimiento de repulsa contra esa invasión, pero una forma de repulsa, el ay bendito, pero pero a la larga de la verdad se logran ellos ser puertorriqueños y mantener su fe. Hay un grupo de hermanos, los hermanos Cheos, que crean un movimiento muy importante. El primero, el ser puertorriqueño, es hablar español, y segundo, ser católico. Y tercero, estar orgulloso de su identidad y de su pueblo. De eso hablamos ahora. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia. No se olviden de la misa del Divino Niño, que es este próximo domingo, así que allí les espero. El siglo XX está marcado por una serie de luchas, una serie de testimonios y una serie de retos para la Iglesia en Puerto Rico. En primer lugar, quedaron prácticamente sin sacerdotes, porque la mayoría de la evangelización estaba en manos de sacerdotes diocesanos, y los sacerdotes diocesanos recibían su salario del gobierno. Cuando llegó el primer mes después de la invasión americana, fueron a cobrar su dinero, y entonces dijeron: aquí no hay dinero. Entonces el primer barco que encontraron se volvieron para España, de manera que apenas se quedaron sacerdotes en la isla. Se quedaron en la isla 2 congregaciones religiosas muy importantes a la hora de la evangelización. La primera, los redentoristas, y la segunda, los padres dominicos.
Ellos, tanto unos como otros, dominicos, el orden mendicante, su misión era predicar el Evangelio a la gente sencilla. Los dominicanes, ladrar el Evangelio, los perros del Señor. Y los redentoristas son misioneros del Santísimo Redentor. Entonces ellos crearon una serie de condiciones primero para que el puertorriqueño se sintiera orgulloso de su idioma, y segundo, que se sintiera orgulloso de su cultura, y tercero, que se sintiera orgulloso de su religión. Y empieza porque pensamos una cosa: durante la dominación española tenían prohibida la entrada a los protestantes, tenían prohibida la entrada a América hasta el reinado de Carlos III, protestantes, judíos y catalanes. Entonces legalmente no podían entrar los protestantes a Puerto Rico. Había una pequeña capilla que todavía existe en el viejo San Juan, cerca de la fortaleza, donde los comerciantes del Caribe entraban allí, que eran protestantes, se rendía un culto a ellos y demás. Entonces el puertorriqueño, su identidad es ser católico, su identidad es hablar español. Entonces eso lo han conservado y lo han mantenido hasta el día de hoy. En 1898-1960 es la etapa en la cual los obispos son norteamericanos. Ellos mismos impulsaron la creación de una jerarquía nativa, y el primer obispo puertorriqueño fue Alejo de Arizmendi en el siglo XIX, pero en la Puerto Rico moderno fue su excelencia el cardenal Aponte Martínez, que fue consagrado obispo el 12 de octubre de 1960. Después ya fueron desapareciendo los obispos norteamericanos y aparecieron obispos puertorriqueños y demás. Puerto Rico fue caldo de cultivo muy importante del Concilio Vaticano II. Muchos de ellos supieron asumir la realidad del concilio, y por eso hay muchos problemas de malentendimiento y de falta de diálogo entre la jerarquía eclesiástica y el laicado ha llevado a una serie de confrontaciones que, gracias a Dios, se están eliminando poco a poco. Pero, por ejemplo, muestra de ese servicio al Evangelio por parte de los laicos, hay a un santo. El beato está a la espera de que se apruebe un milagro realizado por intercesión de él, Carlos Manuel Rodríguez. Carlos Manuel Rodríguez no fue fraile, no fue monje, no fue sacerdote, no fue religioso, fue un hombre común y corriente, un hombre laico que supo comprender la riqueza del Evangelio y vivió, y sobre todo la riqueza de la liturgia, la celebración de la fe en la liturgia, y por eso vivió en grado heroico las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Es el segundo, era cuando lo beatificaron, el segundo laico llevado a los altares en el continente americano. El primero fue Juan Diego y el segundo él. Y nos ha quedado de ejemplo de vivir el Evangelio en la vida diaria, en la vida cotidiana. Ahora en día la Iglesia puertorriqueña enfrenta una serie de retos, como todas las demás, de falta de vocaciones, de modelos de Iglesia, pero siempre brillando la esperanza, brillando el servicio a los demás, que siempre ha sido la característica del puertorriqueño. Cuando uno entra a un hogar puertorriqueño, lo primero que le preguntan es ¿qué necesitas? Siempre abiertos, siempre dispuestos a dar la mano, siempre acogedores, siempre viviendo el Evangelio en plan boricua, en plan criollo, pero sirviendo con alegría a los demás. Sueños, porque en mis años de infancia
día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Bien, continuamos nuestra tertulia y pasamos página. Dejamos a Borinquen lejos, nunca lo dejamos lejos. El Puerto Rico tiene una cualidad, el que vive, el que llora, el que ríe, el que ama en Puerto Rico, se enamora de la isla y lo dejan enganchado, lo dejan, como diríamos, embrujado. Así que vamos a continuar. Y me quisiera recordarles una cosa, que todavía estamos en pandemia. Todavía estamos en esa época en la cual no, sálvese quien pueda. Y así no puede ser. La pandemia, yo siempre he dicho, es un momento de gracia del Señor. Es un momento para cuestionarnos muchas de las cosas que hacemos en esta vida. Primero, la pandemia se presta a algo malo, y es al egoísmo. Dígame una cosa, ¿en quién ha pensado usted durante toda esta pandemia? ¿Quién ha sido para usted? ¿Primero yo, después nadie y a continuación los demás? ¿O la pandemia ha sido para usted, o debería haber sido para usted, un momento de preguntarme, ¿y dónde está lo que le preguntaron a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y no pensar en, yo me tengo que salvar, en mi hermano que se chave, que se fastidie, que se jorobe. No. La pandemia es un momento de gracia en el cual nos debe hacer preguntarnos. Hay que tener cuidado de la vida. Somos administradores de la vida. No somos malgastadores de la vida. Somos administradores de nuestra vida. Y lo primero que hay que preguntarnos es ¿dónde está nuestro hermano? Y siempre va a haber momentos de solución. He escuchado el clamor de mi pueblo, nos dice el libro del Éxodo. Cuando dialoga el Señor, dialoga Yahvé con Moisés en el desierto. He escuchado el clamor de mi pueblo. Y el Señor ha escuchado nuestro clamor. Por eso hay que dejarnos de cuestiones y demás. Miren, si yo hubiera cobrado, hubiera sido, pues eso, un buscador de dinero así sin más, con la pandemia me hubiera hecho millonario. Millonario no tanto, pero un buen dinerito se hubiera sacado. Haciendo certificados diciendo que la persona no se puede vacunar por cuestiones religiosas. ¿Qué cuestiones religiosas? ¿Qué cuestiones? No manipulemos la religión. O sea, si Dios nos ha dado, el Señor nos ha dado la inteligencia es para algo. Y se ha podido desarrollar una vacuna, unos sistemas de prevención. Hagámoslo. El que se niega, consciente y fundamentalmente por miedos inútiles a vacunarse, a no ser que sea por recomendación médica estricta, está cometiendo un pecado grave contra el quinto mandamiento. El quinto mandamiento dice no matarás. Y hay muchas formas de matar. Hay muchas formas de pegándole 4 tiros a una persona, que no será el caso nuestro, pero también negándonos a vacunarnos, negándonos a tomar medidas de precaución de salud, negándonos a no contaminar, a descontaminarnos y demás. Por eso que la pandemia, que todavía dura, estamos ya en la cuarta o en la quinta oleada y estamos ya pensando en la tercera vacuna, en el tercer refuerzo. 80 millones de ciudadanos en los Estados Unidos no se han querido vacunar. Y mientras tanto hay países en el tercer mundo en los cuales no se han podido vacunar porque no hay vacunas, no hay dinero para vacunas. Aquí las tiramos a la basura y nos negamos a eso. 40 millones de personas que están faltando al quinto mandamiento, están faltando al llamamiento de Caín, ¿dónde está tu hermano? Por eso la pandemia nos debe de llevar a preguntarnos cómo estamos escuchando a Dios, de qué forma escuchamos a Dios y de qué forma nos podemos servir y demás para repartir salud. Lo demás son excusas, son vagancias, son mitos, son lo que queramos para no enfrentarnos a las realidades de la vida, a las realidades de la enfermedad. Por eso cuando les venga la tentación de pensar qué hacer en la pandemia, pregúntense dónde está tu hermano. El viejito, la viejita, el matrimonio, el indocumentado que tiene miedo de ir al hospital, que tiene miedo ¿a qué? Tiene miedo a nosotros mismos.
y por eso no somos capaces de dar una mano, de llevar una taza de café, de llevar un plato de sopa, de llevar una compañía. Ustedes no saben lo que es estar solos en una cama de hospital o en una cama de la casa sin tener con quién hablar. Pensemos que tenemos que ir a trabajar porque hay que mantener la familia, que el papá sale, que la mamá sale a las 8, a las 7, a las 8 de la mañana y no vuelven hasta las 4, las 5, las 6 de la tarde, si es que vuelven temprano, y estar todas esas horas solitos en casa, sin tener con quién hablar, sin tener con quién conversar, sin tener con quién. Eso nos lo brinda la pandemia. Nos está brindando la oportunidad de ser generosos, de escuchar dónde está nuestro hermano. No es ser generoso, ser caritativo, ser creyente, no es echar 5, 10, 15, 20 X dólares en la canasta. Es repartir con el hermano lo más importante que tenemos. Y lo más importante que tenemos es el tiempo. Por eso cuando uno va a poner un anuncio en radio o en televisión, no de cuál es el contenido, sino cuánto tiempo. Un anuncio en televisión de 30 segundos en el Super Bowl el año pasado valía $6 millones. El tiempo vale $6 millones para la televisión. Y el tiempo para compartirlo con nuestros hermanos, ¿cuánto vale? Solo Dios sabe. Vamos a escuchar Laudato, vamos a escuchar cómo destruimos o cómo no debemos de destruir el planeta Tierra en el cual estamos, somos, nos movemos y existimos. Laudato Si. Laudato Si. El cuidado de la casa común. Alabado seas. Alabado seas. Capítulo 10. Hermano Mar. Paz y bien, hermanos y hermanas mías. Soy Francisco de Asís, el peregrino. He andado por el norte y por el sur. He conocido ya varios países de esta patria grande y sigo cumpliendo la misión que me ha confiado el Papa Francisco: ver de cerca cómo los seres humanos están construyendo o destruyendo el futuro del mundo. Un desafío que ya me tiene un poco arrugado. ¡Ay, esta madre tierra! ¡Cuántos problemas! ¡Ay, deja ya la tierra y habla conmigo! Pero, ¿quién me grita así? ¿No te das cuenta? ¿No? No estoy aquí delante de ti, rodeando todo lo que ves. ¡Hermano Mar! Sí. ¿Pero por qué ruges así? Apenas estoy llegando a esta hermosa isla, la que llaman Cuba, y quisiera caminar un rato por la playa, alabando sus blancas arenas. Deja ya la caminata y el alabao para después, y escúchame. Es muy urgente. Pero, ¿por qué tanta impaciencia? Ya escuché a las criaturas que te habitan, hablé con merluzas y hasta con estrellas de mar. Todos me contaron de sus aflicciones y... Sí, lo supe. Ya un congrio me comentó esa conversación contigo, pero lo que yo te quiero decir es todavía más grave, es gravísimo. Pues me sentaré en aquella roca cerca de ti para que no tengas que gritar tanto. Francisco. Dime. A mí me parece muy bien que a la casa común la llamen Madre Tierra. Ajá. Pero me preocupa que se olviden que esa madre está rodeada por el Padre Mar. Es decir, por mí. Yo lleno el mundo. El planeta es azul. El planeta soy yo. Un mar colosal, inmenso. Bueno, aunque me parece poco humilde lo que dices, no dejas de tener razón. Mis ojos se pierden en un horizonte sin fin cuando estoy delante de tus aguas. Sí, hermano Mar, eres realmente grandioso. Y ahí está el peligro, Francisco. ¿Ah, sí? Ya soy demasiado grande y demasiado poderoso y no quiero crecer más. Pero, ¿y quién te obliga a crecer? La enfermedad que padezco. ¿Enfermedad? La que me están provocando. El panel intergubernamental de expertos para el cambio climático ya afirmó de forma categórica
que el calentamiento global se debe a actividades humanas. Durante mucho tiempo, empresas poderosas quisieron negarlo. Ya no quedan dudas. El cambio climático es el problema geopolítico y económico más importante del siglo XXI. Podemos ser la última generación que tenga la oportunidad de detener el calentamiento global antes que sea demasiado tarde. Si el calor sigue aumentando, si la temperatura del planeta sube más de 2 grados, la catástrofe será irremediable. ¿Escuchaste, Francisco? Sí. La enfermedad de la Madre Tierra y también la mía, la del Padre Mar y la de todos los seres vivos se llama cambio climático. Viene siendo entonces como una epidemia, como aquellas pestes que en ocasiones asolaban los poblados cerca de Asís. Pero esta es una peste nueva, reciente, que no la causan las ratas. ¿No? La causan los humanos cuando llenan el mundo de gases muy calientes. Hay cantidades de peces y de animales y de plantas que viven conmigo, que no prosperan en aguas calientes. Se van muriendo. La lluvia ya me explicó de dónde salen esos gases. Chimeneas, autos. Y esos gases me ahogan, no me dejan respirar. El mar respira, Francisco. ¿No lo sabías? No. Pero lo peor no es eso. Te habrás fijado que cuando el agua se calienta, cuando hierve, sube, ¿no? Así es. Pues igual me pasa. Cuando me calientan, ocupo más espacio, me hincho y para colmo de males. Más males todavía. Sí. Esos gases calientes están derritiendo el hielo eterno de los polos y toda esa agua dulce cae sobre mí y crezco aún más. Subo como una marea sin control. Me van a convertir en un asesino en serie. ¿Pero qué dices, hermano Mar? ¿Qué asesino ni qué serie? Si tú eres una bendición de Dios. No, Francisco. Si esta terrible epidemia del cambio climático que calienta el mundo me obliga a subir de nivel, mataré a mucha gente, anegaré los litorales, inundaré las playas, haré desaparecer las ciudades que se asoman a las costas, acabaré con países enteros. ¿Y esta isla de Cuba? Esta isla en la que ahora estás también sufrirá. Mis aguas se tragarán las islas una tras otra. Mira a tu alrededor. ¿Qué me quieres enseñar? No las ves desde aquí. ¿No? Pero a tu derecha queda Haití y Dominicana y Puerto Rico. Al sur está Jamaica y más allá las pequeñas islas del Caribe. Todo eso desaparecerá. Y tanta gente que vive en ellas, pescadores, mujeres, jóvenes, ¿qué harán? ¿A dónde escaparán? ¿Sabes, Francisco, que 1 de cada 4 de tus hermanos humanos, 1 de cada 4, vive junto a mí, muy cerca de mí, y que la mayoría de las ciudades que han construido están situadas en mis costas? Allá en Italia también. ¿No oíste lo que dijo esa señora que habló? Si el calor sigue aumentando, si sube 2 grados, 3, 4... Si la temperatura del planeta sube 2 grados, Olas de calor asfixiantes, huracanes de extrema violencia, inundaciones en las ciudades costeras de todo el mundo. y si sube 3 grados, La Amazonía se convierte en un desierto. ciudades enteras sin una gota de agua para beber, Y si sube 4 grados, desaparecen los polos, se desbordan los océanos, muere la mitad de las especies del mundo. y si sube 5 grados,
Desaparece la especie humana. Casi no queda vida sobre la tierra. No quiero oír más, hermano Mar. Si es así, no habrá mundo para nadie. Tenemos que hacer algo y pronto. Es urgente. Tenemos que cambiar. Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas. El clima es un bien común. Hay un consenso científico que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático. En las últimas décadas, este calentamiento global ha estado acompañado del constante crecimiento del nivel del mar. Esto afecta principalmente a las poblaciones costeras empobrecidas que no tienen a dónde trasladarse. El futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse y también en sus manos que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio. Sigan con su lucha y por favor cuiden mucho a la Madre Tierra. Bien, vamos concluyendo nuestra tertulia y quiero recordarles los temas, los que hemos conversado en esta noche. En primer lugar, recordemos que la pandemia es un regalo de Dios, así como lo oyen. A pesar de que haya habido muchos muertos, ha habido muchos malos encuentros, ha habido muchas pérdidas, ha habido muchos problemas, pero siempre es un momento de gracia, es un momento de Dios actúa entre nosotros. Hay que preguntarnos cómo hemos vivido esa pandemia. ¿Con rencor, con odio o como momento de gracia de Dios? Ese momento que siempre andamos buscando y nunca encontramos. En segundo lugar, demos gracias a Dios por la isla de Borinquen. Hay que pensar una cosa muy importante, al menos en la costa este de los Estados Unidos, si la comunidad hispana pudo echar para adelante, pudo luchar adelante y legalizarse y demás, le hay que darle gracias a los boricuas que fueron los que fueron acogiendo, fueron dando la mano, fueron luchando para que todos tuviéramos los derechos que muchas veces se nos negaban. Por eso, y que imitemos el legado de los hermanos cheos, de los hermanos Santiago, en un pueblo de Puerto Rico, fueron los que se inventaron aquello de ser boricua, era hablar español y ser católico. El ser boricua es hablar español y ser creyente, creyente en el Evangelio, creyente en Dios, creyente, llámenle como quieran, pero saber que es un Padre, que es providencia, que es misericordia para nosotros. De hecho, sea de paso, también un saludo a la Virgen de la Providencia, la patrona de Puerto Rico, que desde el principio nos ha protegido, les ha protegido y nos ha ayudado a seguir adelante. Y en tercer lugar, que si tiene a su lado a alguien a quien aman, denle un abrazo. Mañana no sabemos si vamos a estar vivos. El virus de la pandemia todavía anda dando candela por ahí. Por eso hoy amemos, compartamos, demos la mano, abracémonos y vivamos y para adelante es para allá. Que el Señor nos bendiga a todos, nos acompañe y nos guíe. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible que sea llevadero para ellos este cáliz, pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.